Muy bien, hermanos. Todos los temas que hay en la Biblia son importantes y son para nuestra edificación. Que usted vea este tema con un realismo, con una verdad bien enfocada, va a hacer que su corazón también esté enfocado, hermano. Pero también este tema es un tema distorsionado en el mundo por otras religiones. Y si nosotros no tenemos un concepto claro de la palabra de Dios acerca de este tema, vamos a terminar también confundidos. Así que es importante que nosotros tengamos una visión clara de este tema. Os daré pastores, dice el Señor, según mi corazón. Y como todavía estamos en este mes, pues vamos a hacerle ese énfasis. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La palabra ciencia aquí, hermano, no es la ciencia como se conoce comúnmente, la de inventar, la de hacer aparatos para ir a la luna, de descubrir las ciencias naturales. Pues la palabra ciencia, hermano, generalmente es conocimiento. Así que bien si hubieras traducido como decir que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Alguien podría decir, pero conocimiento e inteligencia no será lo mismo. Pues la verdad, hermano, que conocimiento es todo lo que usted ha aprendido y lo tiene allí en su mente. Lo que está escrito y usted lo aprende y lo guarda en su mente. E inteligencia es la manera en que usted maneja lo que conoce. Eso es inteligencia. Alguien puede ser muy bueno en las matemáticas, bueno para sumar, para restar, para dividir, para multiplicar y hacer un montón de cosas con la matemática, porque tiene el conocimiento. Pero hay personas que tienen todo ese conocimiento, pero no tienen la inteligencia suficiente, como por ejemplo para hacer dinero con ese conocimiento. No sé si me explico. Entonces hay personas, hermano, que tienen esos conocimientos de sumar, restar, dividir, multiplicar y todo, y tienen una inteligencia para hacer una cosa, para hacer otra, y aprovechar el conocimiento que tienen. Amén. Entonces la inteligencia incluso es un sinónimo también de la sabiduría. Por eso dice, llama a la sabiduría hermana querida, y a la inteligencia llama a la parienta, porque de alguna manera, hermanos, son sinónimos. Muy bien, con ciencia y con inteligencia, porque de pronto tenemos la palabra de Dios, la conocemos, pero ¿cómo la aplicamos? Ahí viene la inteligencia. Pero también Dios da, hermanos, la inteligencia. Antes de poder seguir leyendo, yo quiero leer algo aquí sobre la opinión de un programa de inteligencia artificial. Una opinión acerca de una opinión general sobre los pastores cristianos. Porque la gente tiene una gran opinión sobre los pastores, ¿verdad? Unas opiniones buenas, otras malas, pero sobre los pastores. Pero ¿se ha fijado usted que poco opinan sobre los curas? O los que dirigen, por ejemplo, el esclavo de los testigos de Jehová, o los líderes de los testigos de Jehová, o los líderes de los mormones, o líderes de un montón de religiones que existen, hermano. Nadie tiene una opinión, pero sí hay mucha opinión de los pastores. Y algunas opiniones son buenas y otras también son malas. Y quiero leer, me llamó la atención esta pregunta que hicimos a la inteligencia artificial. La opinión general sobre los pastores cristianos. Y lo bueno de la computadora, de la inteligencia artificial, es que no tiene sentimientos. Así que no tiene preferencias, ¿verdad? No tiene un corazoncito ahí sesgado, sino que habla lo que conoce. Entonces dice así, miren,
La opinión general sobre los pastores cristianos varía bastante, dependiendo del contexto cultural, religioso, geográfico y personal de quien opina. Aquí tienes un resumen equilibrado de las percepciones más comunes, dice la inteligencia artificial. Y empieza mencionando, bueno, voy a dejar las positivas para después. Primero voy a mencionar las negativas, como que dice, deme la mala, ¿verdad? Bueno, le voy a dar la mala. Opiniones críticas o negativas, más comunes fuera de la comunidad religiosa o ante casos de controversia. Bueno, número 1, desconfianza por escándalos, casos de abuso de poder, enriquecimiento ilícito o conductas inmorales por parte de algunos pastores que han generado desconfianza hacia el rol general, sobre todo en medios y redes sociales. Mire qué interesante. Pero dice algunos. Es que no se debe generalizar. No se puede decir todos los doctores, todas las farmacias, todos los profesores, todos los ingenieros, ¿verdad? Todos los ingenieros son aquí, que todos los licenciados son allá, no, todos los pulperos, todos los albañiles, todas las panaderas, todos los compradores de café son aquí, son allá. Que todos los periodistas son aquí, son allá. Todos los vendedores de muebles son así, son allá. ¿Verdad que no? Un gran error es generalizar. Nunca se debe generalizar. Ese todos. He oído esa generalización para los hombres, ¿verdad? Cuando hay una mujer resentida, dice, todos los hombres son unos aquí y son unos allá. Dice, todos los hombres. Y luego pues hay hombres resentidos y dicen, todas las mujeres son unas aquí y son unas allá, todas las mujeres. ¿Y será cierto que todas las mujeres son? ¿Verdad que no? O que todos los hombres son aquello o lo otro, ¿verdad que no? Algunos, sí, otros no. Las generalidades. En eso pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Así que, número 2 dice, percepción de hipocresía o manipulación. Algunas personas consideran que ciertos pastores usan la religión, pero me gusta cómo la inteligencia artificial lo define. Ciertos pastores usan la religión para manipular emocional o económicamente a sus seguidores. Sí, es cierto, algunos lo hacen porque no son verdaderos pastores. Algunos también han caído en escándalos. Sí, eso es cierto. Es cierto, tristemente. No quisiéramos que nadie pueda caer en un escándalo, pero más de alguno de nosotros conoce algunos que han sido pastores y han hecho cosas incorrectas. Número 3, rechazo a posturas conservadoras. Ya eso ya no depende del pastor en sí, ¿verdad? Un ejemplo. En sectores más progresistas o laicos, entendamos progresista a los países que ya avalan bastante el aborto y que están avalando las corrientes de las relaciones del mismo sexo, ¿verdad? Y todo ese montón de cuestiones hay. A eso le llaman progresistas, aunque yo no le veo progreso a eso, ¿verdad? No sé dónde está el progreso. Bueno, pero dice, en sectores más progresistas o laicos, puede haber crítica hacia pastores que promueven posturas muy conservadoras en temas como derechos LGTBQ, XYZ y más. Hay lugares donde por los pastores por no promover eso caen mal, ¿verdad? Matices importantes, dice. Bueno, antes de leer eso voy a leer opiniones positivas.
Estas son las opiniones positivas que nos da esta inteligencia artificial acerca de la opinión sobre los pastores cristianos. Líderes espirituales respetados. Muchos creyentes ven a los pastores como guías espirituales, confiables, que ayudan a fortalecer la fe, interpretan la Biblia y ofrecen apoyo emocional y moral. Me alegra eso. 2, consejeros y acompañantes. Son valorados por brindar orientación en momentos difíciles, como enfermedades, duelos o crisis familiares. Muy cierto, los pastores nos toca estar en todo eso. Promotores de valores. Se les reconoce por fomentar valores como la compasión, el perdón, la solidaridad y el servicio comunitario. Ahora quiero mencionar unos matices importantes que también nos dice la inteligencia artificial. No todos los pastores son iguales, dice la inteligencia artificial. Las opiniones generalizadas no siempre hacen justicia a la diversidad de pastores que existen. Desde humildes líderes comunitarios en zonas rurales hasta pastores mediáticos en grandes iglesias urbanas. O sea, hay de todo. Contexto local importa mucho. En América Latina, por ejemplo, los pastores evangélicos tienen una presencia social creciente y a veces influyen incluso en política. En cambio, en países más seculares, el papel del pastor puede ser visto como marginal. Bueno, esa es la opinión de la inteligencia artificial. Mucha verdad en todo ello. Pero ¿qué nos dice, hermanos, la Biblia? Ese versículo que leímos: os daré pastores, dice el Señor, conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Este versículo, exclusivamente, hermanos, es dado con esta promesa, es dada, hermano, en un contexto donde Dios está disgustado con el ministerio de los sacerdotes de Israel. Dios está disgustado con los sacerdotes de Israel. Eran abusivos, no predicaban la escritura, o sea, la Biblia, y falseaban el mensaje, y entre ellos también se levantaban muchos falsos profetas. Hay que entender también, hermanos, que en la Biblia el término pastor también es un término muchas veces general. Por ejemplo, la Biblia presenta a Dios como un pastor, ¿verdad que es cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. También en la Biblia, en algunos momentos, a los reyes de Israel se les llama pastores, porque guiaban a la nación. También a los sacerdotes judíos, descendientes de Aarón, se les llamaba pastores. Y en sentido general, todos los que sirven a Dios, guiando personas en el camino de Jesucristo, en sentido general se les llama pastores. Amén. A los apóstoles se les llamaba pastores. A los maestros también, o sea, porque guiaban y compartían la palabra. Pero también está el pastor como ministro, el ministerio exclusivo también del pastor. En Ezequiel 34:9, Dios hace una referencia a los pastores, pero los pastores aquí son los sacerdotes, porque no habían pastores cristianos, porque Cristo no había venido en el Antiguo Testamento. Cristo no había venido, así que los pastores cristianos no existían. Los pastores a los que hace referencia aquí son los sacerdotes judíos. Y dice Ezequiel 34:9: por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Y Dios no está contento con estos pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas
de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. Ezequiel 34:9. Miren, la gente que odia a los pastores, cuando hay esto en la Biblia, rapidito lo pone en las redes sociales. Mire lo que dice Dios contra los pastores. ¿Verdad? Pero Dios no puede contradecirse. Recuerden, en un lado dice Dios, yo les voy a dar pastores conforme a mi corazón, y luego en otro lado dice, no, que los pastores no los... Dios dice que está molesto con ellos, que está enojado con ellos. Eran los sacerdotes en aquel momento. No existían los pastores cristianos como del tiempo de Jesús para acá. Así que hay gente, hermano, que al no tener conocimiento, pero sí un sentir malo contra los pastores, generalizan y creen, por este versículo, por ejemplo, que Dios está en contra del ministerio pastoral. En la Biblia, y más en el Antiguo Testamento, la palabra pastor tiene muchas asignaciones. Muchas asignaciones, unas a Dios, como el Salmo 23, que también representa a Jesús. Otras a los sacerdotes, a los reyes, pero también a los cuidadores de animales. ¿Se acuerda cuando nació Jesús, verdad? Y dice, y habían en aquellas noches, dice, pastores que cuidaban el rebaño. Bueno, ahí no se refiere a líderes, no se refiere al ministerio, se refería a hombres que cuidaban animales peludos. Así que uno tiene que estudiar el contexto. Por eso es importante, hermano, que usted cuando lee la Biblia siempre estudie el contexto alrededor, los versículos anteriores, los versículos posteriores, para que usted tenga un entendimiento claro a qué puede estarse refiriendo. Amén. Ahora, el ministerio del pastor en el Nuevo Testamento es un ministerio especial, hermano, pero a la vez muy complejo. Dios se complace en tener verdaderos pastores, pero en nuestro tiempo, hoy más que nunca, hermano, esa labor pastoral se ve estropeada por tantas adversidades. Dentro del ámbito cristiano, por ejemplo, los falsos ministros, sí, hermano, los falsos pastores son un gran problema. Y son un gran problema más para los verdaderos pastores, porque a ellos no les importa. A ellos no les importa. Es como un falso médico. Un falso médico no le importa dejar en descrédito al gremio médico, porque él es un vividor. Así que no le importa. A él no le interesa, porque él es un estafador. Lo mismo también un falso maestro, un falso profesor. Si dejen mal a la escuela, dejen mal al magisterio, a él no le importa. De todas maneras, él no es ni profesor. No sé si me explico. Entonces los falsos ministros, las leyes contrarias a Dios complican el ministerio de los pastores. En algunas partes de Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, ustedes saben que en Estados Unidos los estados a veces tienen diferentes leyes en cuanto a ciertos temas. Así que, por ejemplo, hay estados que sí casan a personas del mismo sexo, pero hay otros que no. Entonces, en los estados donde casan a personas del mismo sexo, muchos pastores tienen problemas, porque de pronto solo por fregar, ¿verdad?, una pareja de hombres ahí, o una pareja de mujeres, quieren que el pastor los case, aunque sea por fregar. Y va y hace una solicitud de que quiere que los casen. Y si él dice que no, y lo van y lo denuncian por discriminación, y ya el pastor tiene un proceso penal, que lo puede encerrar la iglesia, o tiene que irse huyendo de ahí, no sé. Pasan esas cosas. Esos son problemas, ¿verdad?, que están enfrenta el ministerio pastoral el día de hoy.
También, estamos hablando de leyes contrarias a Dios, también los malos testimonios de obreros fraudulentos. Eso es miren, no hay cosa más tremenda que llegar a un lugar, uno a hacer trabajo pastoral, y que un pastor que estuvo allí antes hizo algunas trastadas. La gente lo ve a uno con desconfianza. Bueno, aquí en San Marcos habemos varios pastores, unos verdaderos, otros falsos, pues hay de todo. Pero si uno hace una cosa incorrecta, ya sea en el ámbito pasional o en el ámbito del dinero, y eso se riega, porque las malas noticias se riegan, ya la gente desconfía de todos, aunque uno haya sido el bandido o dos. No sé si me explico. Eso complica, hermanos, el ministerio pastoral, los malos testimonios de obreros fraudulentos, el desprestigio generalizado por los enemigos de la fe también. Usted oye muchas cosas ahí y eso va contaminando, máxime si usted le pone atención. Hoy precisamente, mire qué cosas. Y como a veces la gente, pero espero que usted sea de esos que usted sí distingue. Pero mire que a veces hay gente que no distingue de lo que es un video real, de un caso real, o de lo que es una actuación. Hay gente que no distingue de lo que es una actuación. Así que hoy en Facebook, en TikTok, en YouTube, es bien común encontrarse uno con un montón de videos que son creados, son actuados, los que están allí. Hoy precisamente, fíjate, qué casualidad, hoy estaba viendo yo un video donde hay dos mujeres que se dedican a la prostitución. Entonces llega una persona por ahí a solicitar los servicios de ella, y al ratito fíjese que llega un pastor también, y el título decía: pastor, dice, usa las ofrendas de la iglesia para gastarlo en prostitutas. Oiga bien, hermano. Y a los que son enemigos de los pastores, digo, pues vamos a ver de qué trata eso. Pero es actuado, o sea, son actores. Son actores. Pero el que no tiene la pericia para distinguir qué es actuado de lo que es real, esto es real. ¿Cómo va a ser real? ¿Cómo va a haber un pastor ahí que anda buscando prostitutas con una cámara enfrente, con 3 cámaras, una allá, otra allá, y aquí el pastor, y lo estamos grabando? Pero hay gente que no entiende eso, ¿verdad? Así que el pastor se terminó yendo ahí y ahí no sé. Viera qué cosas tan terribles las que se están viendo. Y la mayoría de ellas son actuados, dramas, porque como hoy pues la gente busca los likes, ¿verdad? Y el darse a conocer, y entre más seguidores tienen, y como también les pagan, hermano, también les pagan. Un video real, hermano, por lo general un video real en primer lugar no es nítido. Los videos reales son a veces de cámaras estáticas, desde allá a lo largo, son videos cortos, no van a tener ángulo perfecto, ni audio perfecto. Pero hay gente que no distingue esas cosas. Entonces todas estas cuestiones hacen difícil, hermano, el ministerio. Así que el diablo sabe, hermano, el diablo sabe que la mejor forma de atacar a la iglesia es primero atacando a los pastores. ¿Sabía eso usted? No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. En Zacarías capítulo 13, verso 7, Zacarías 13:7, Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor. ¿Y qué dice? Y serán dispersadas las ovejas. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas. Así que Satanás sabe que la mejor forma de atacar a la iglesia, destruir a la iglesia, desanimar a los incrédulos de hacerse cristianos es atacando a los pastores.
Y usted lo va a ver, por eso usted lo va a ver hoy en las redes sociales, porque hoy las redes sociales se han vuelto más importante que la televisión. Si hoy, hermano, la gente se informa más por las redes sociales que por la televisión. Hoy ya la radio y la televisión ya quedaron allá en tercer lugar. Pero hoy todo el mundo se informa por las redes sociales. Y como todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y cualquiera puede hacer un video y subirlo a las redes sociales, entonces uno de los ministerios, el ministerio más atacado, y podríamos decir que es el único ministerio atacado, es el ministerio del pastor. Y usted va a ver allí en las redes sociales, no hablan contra el cura, no hablan contra el cardenal. Sí, claro, algunas por la política hoy sí le tiran un poco al cardenal y algunos curas, pero por asunto de política nada más, de ahí no. Y otros líderes, no, es contra el ministerio de los pastores, contra las iglesias. Contra las iglesias. Hoy había un cura, yo no sé de dónde es ese cura, pero no es el toro. No es el toro, no, tampoco es la vaca. Pero había un cura, otro parecido al toro. Y decía él: los pastores son vividores, se comen los diezmos de los hermanos. Incluso hizo cuenta. Imagínese usted una iglesia de 100 miembros, dice, de 100 miembros, y todos, dice, diezmando su sueldo, y puso un sueldo y puso un diezmo y hizo la cuenta. Imagínense el pastor dándose la vida grande con todo ese montón de dinero. Pero para empezar, son pocas las iglesias que le dan el diezmo al pastor. Por ejemplo, yo aquí en la zona solo conozco, bueno, mejor no la voy a mencionar, pero hay como unas 3 o 4 iglesias que le dan directamente los diezmos al pastor. Pero hay que entender algo, no todos lo dan. Hay personas que no se lo dan, y como lo van a obligar, ¿verdad? Pero habemos otros ministerios, como por ejemplo el nuestro, la iglesia Amigos, la iglesia Menonita, la iglesia Reformada y otros ministerios, un par de ministerios más que le puedo mencionar, que diezmos y ofrendas van al alfolí, que es allí general. Pero por ejemplo en nuestra iglesia nosotros no hacemos énfasis en los diezmos. Incluso le voy a decir de que si hay por ahí un sobre con diezmo, hoy será mucho, porque son bien pocos. Y yo, para serles sincero, yo no sé quiénes diezman aquí en la iglesia. Sé que hay algunos que dan diezmo, pero yo creo que podrán ser unos 5, posiblemente unos 4 o 5, nada más, por ahí, que lo dan de voluntad propia de ellos. No es exigido, no se exige, a nadie se le exige. Y no me lo dan a mí, lo dan al ministerio general de la iglesia. Eso sirve para todos los compromisos. Por ejemplo, ahí hay un par de lámparas que no alumbran, hay que comprarlas. Por lo menos ahí cualen como unos 800, 900 cada una, hay que comprarlas ya. Hay varias, como unas 4 ya quemadas. Para todo eso sirve. Comprar piano, equipos. ¿Cuánto cree usted que vale esa cabina? Esa cabina solo en materiales vale como 50,000. Esa cabina que usted ve ahí. Pero hermanos, nosotros en Restauración, al menos de mi parte, yo como pastor no soy dado a estarle pidiendo diezmos a la gente. Pero cuando nos señalan allá en el Facebook, ahí nos vamos todos, hermano. Ahí nos vamos todos. Pero es que es un ataque general al ministerio pastoral, para desanimar a los incrédulos y desanimar también a los cristianos. Así que dice: y era el pastor, y serán dispersas las ovejas. ¿De quién es esa estrategia? Satánica, hermano. Jesucristo es el primer pastor. Dijo él: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida por las ovejas. Lo dijo en Juan 10:11. También la Biblia dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Allá en 1 Pedro 5:2
Primera Pedro 5:12. Allí dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Qué privilegio, hermano. Él es nuestro príncipe. Dice a los pastores: apacienten la grey o la iglesia de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza. Esto no tiene que ser a la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Aquí está el asunto. Algunos andan tras ganancia deshonesta, pero hay cosas que son honestas, hay ganancias que son honestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, o sea, no siendo un mandón, un grosero, sino siendo ejemplo de la grey. El pastor tiene que ser ejemplo de la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Qué privilegio es, hermano. Mire, el ministerio pastoral es una disposición de Dios, hermano. No es un invento humano. No es un invento humano. Por eso es que allá en Efesios capítulo 4, verso 10, verso 11, dice el verso 10, Efesios 4:10, dice: el que descendió, ¿quién es el que descendió? Jesucristo. Es el mismo que también subió después de la resurrección por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego dice: y él mismo, refiriendo a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Pues con el fin de perfeccionar a los santos, que son ustedes, la iglesia, para enseñarles para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un deseo de Dios. Quiero decir algo más, un tercer pensamiento. El ministerio pastoral es una necesidad para la iglesia. Lo vemos ahí cuando Dios dice: les voy a dar pastores según mi corazón. Yo les voy a dar. Los verdaderos pastores los da Dios. Pero también, hermano, hay falsos pastores. ¿Cómo llegan los falsos pastores? Los falsos pastores, hermanos, se ponen solos. Mucha gente que se pone solo a ser pastor. Otros los ponen en los ministerios porque lo ven así. Yo le voy a decir, también en la DEMIC se cometió, por ejemplo, ese error. En una ocasión, de las que se conocen, en una ocasión se vio a un hermano que era pero pilas, como decir, de dos chispudos, ¿va? Hermano, pero el hecho que alguien sea pilas, como dicen, no significa que puede ser buen pastor. Así que aquel hombre era tremendo, hermano. Pues rápido era líder de una célula. Luego rápido lo mandaron ahí de pastor en una ciudad. Ya había una congregación y esa congregación no tenía pastor, lo pusieron como pastor. Y luego, hermano, sí, hasta pastor de zona. Bueno, es que esto fue rápido, de un año para otro, de un año para otro. Uy, hermano, pero aquel hombre tenía ya se le miraban ciertas actitudes y habían sospechas y todo. Pero ese hombre tenía allí, por supuesto que ustedes saben que no todo el que va a una iglesia, no todos son cristianos. También. Todo eso hay que entenderlo. Pues fíjese que tenía allí aparte de la esposa, tenía dos amantes dentro de la iglesia. Y otras que tenía afuera. Y otras que tenía en Guatemala. Y se daba unas perdidas para Guatemala. Decían que a recibir seminario iba. ¿Cuál a recibir seminario? ¿Quién lo puso? No pasó el filtro que la palabra de Dios dice. Porque lo vieron chispa, lo pusieron. Y otros que se ponen solitos. Ni siquiera han pasado el testimonio. Hay que ver algunos requisitos que la Biblia da para el ministerio pastoral. Allá en 1 Timoteo 3:1 al 7 habla de algunos requisitos que toda persona para ser pastor debe tener. Pero muchos ministerios no ven esos requisitos.
y la persona misma tampoco se los mira. Fíjense que se levantan iglesias de divisiones. Alguien no está de acuerdo con el pastor, se pelea con el pastor, y un par de hermanos están de acuerdo con él y ya van a hacer una iglesia por allá. Eso es algo común que se da dentro de la iglesia ese tiempo. Parte de la apostasía, hermano. Dice 1 Timoteo 3:1. Estos son requisitos apostólicos dados por el apóstol Pablo, por eso son apostólicos. El Espíritu Santo a través del apóstol. Dice palabra fiel. Oiga bien cómo empieza. Palabra fiel. Dice, si alguno anhela obispado, que es pastorado, porque la palabra obispo significa el que vigila, el que cuida, el que dirige. Eso significa la palabra obispo. Es una palabra griega. El que anhela obispado, o sea, pastorado, dice, buena obra desea. Está bien. Una de las razones debe ser que tenga un buen deseo, pero un deseo fiel. Pero dice, hay requisitos. Es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible. O sea, que no tenga algo de que lo señalen. O sea, que sea verdadero, ¿verdad? Porque alguien también puede mentir. A Jesús lo señalaron de cosas mentirosas. De hecho, cuando lo crucificaron, llegaron 2 a mentir contra él allí. Pero que sea cierto lo que está diciendo la Biblia. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Ya cuando, imagínense cómo me vería yo si yo como pastor me divorcio de mi esposa, de Brenda, mi esposa. Nos divorciamos por la razón que sea y luego me caso con otra. ¿Cómo me van a ver ustedes ya? ¿O cómo me van a ver los demás? Ya no me van a ver irreprensible. Va a decir, ¿qué consejo va a dar el pastor Omín si el hogar de él se destruyó? Divorciado el hombre, si queriendo dar consejos de matrimonio. Se pierde la moral. Por eso dice, debe ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo de hospedador, hoy en este tiempo uno paga un hotel, pero en aquel tiempo no había hoteles y tenía uno que ser hospedador con los peregrinos, los viajeros, ¿verdad? Hoy hay que tener mucho cuidado con eso. Usted no puede meter a la casa a un desconocido porque puede amanecer con el cuerpo en un lado y la cabeza en otro, ¿verdad? Son otros tiempos, ¿verdad? Pero cuando venga la asamblea, usted va a tener que ser hospedador en el mes de enero. Le vamos a asignar a los hermanos de la iglesia para que lleven gente de buen testimonio, pastores de buen recorrido, que son gente, hermano, que son irreprensibles, para que se queden en las casas de ustedes. Así que ahí van a tener la oportunidad de ser hospedadores. Apto para enseñar. ¿Qué significa eso? Que el pastor debe prepararse, debe recibir instrucción teológica, debe pasar por un proceso de enseñanza. Hay gente que dice, no, del Espíritu se recibe todo. Jesús enseñó a los discípulos más de 3 años. Más de 3 años estuvieron en la escuela teológica del Señor Jesucristo. Teo, Dios, logía, conocimiento. La iglesia del conocimiento de Dios, la escuela del conocimiento de Dios que tenía Jesucristo. Apto para enseñar. No dado al vino, o sea que no le guste la bebida alcohólica. No que ande peleando, ni por partidos políticos, ni por nada, andar peleando ahí. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué es un neófito? Un nuevo. Está diciendo, nadie puede ser pastor si está muy nuevo en la fe.
tiene que pasar mucho tiempo de aprendizaje, de enseñanza, de formación, de capacitación. No tiene que ser un neófito, alguien nuevo. Luego dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y allá en Tito hay más condiciones, más requisitos. Pero tristemente, hermano, ¿sabe usted que todos estos requisitos, muchos ministerios no los están viendo? Allá necesitamos a alguien, dice, vaya hermano, vaya usted, si usted lo mira bien dispuesto, lo importante es que esté dispuesto. Ahí el Espíritu Santo lo va a guiar, le dice, váyase. Y allá es el problema, después cuando está enseñando cosas raras, cuando está haciendo cosas raras y está poniendo en descrédito el evangelio. Quiero ir perfilándome para terminar. Quiero hablar sobre los ataques o los vituperios al ministerio pastoral. Jesús, refiriéndose a esto en Mateo 5:11 y verso 12, dijo lo siguiente. Mateo 5:11. Póngalo ahí, hijo. No te vaya a caer allí, niño. Ande con cuidado. Mateo 5:11. Muy bien. ¿Cómo dice allí? Bienaventurados sois, o sea, bendecidos sois, cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Tiene que ser mentira lo que digan de nosotros, no tiene que ser cierto. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Específicamente el texto se refiere a los predicadores, no al cristiano en general, aunque también cabe el cristiano en general aquí, pero específicamente está refiriendo a los predicadores, porque menciona a los profetas. Los profetas, o sea, los predicadores somos atacados, porque también en el Antiguo Testamento un profeta era sinónimo de pastor. Entonces dice el Señor, ustedes son bienaventurados cuando los maltraten, cuando los insulten, cuando mientan contra ustedes. Ustedes son bienaventurados. Miren las experiencias que vivía el apóstol Pablo. Cualquiera puede decir, bueno, Pablo era un hombre tan fiel, era tan santo, era el apóstol Pablo. Yo creo que nadie decía nada malo de Pablo. Yo creo que nadie podía levantar una mentira contra Pablo o insultar a Pablo, podemos decir nosotros, pero no era cierto. Mire lo que tenemos aquí en, vamos a ver, 1 Corintios, y me tapa el, perdón, 2 Corintios. Aquí en 2 Corintios, capítulo 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su experiencia como pastor, como apóstol, como enseñador. Dice el apóstol: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Ese es nuestro ideal, para que vuestro ministerio no sea vituperado, o sea, maltratado o insultado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Ay, hay que tener paciencia. En tribulaciones, porque también los ministros de Dios tenemos tribulaciones. En necesidades, sí, también tenemos necesidades. En angustias, sí, porque también tenemos angustias. Algo que no tenemos ahora, pero que Pablo lo tenía en aquel tiempo. En azotes. A mí todavía no me han azotado por predicar, por ser pastor. Gracias al Señor, porque no creo que sea bonito. Nunca he estado en la cárcel por ser un pastor. En tumultos, o sea, en revueltas donde quisieron lincharlo. En trabajos, porque por ejemplo en Corinto específicamente el apóstol Pablo tuvo que sacrificarse más de la cuenta, porque por un lado trabajaba en lo material y por el otro lado atendía la iglesia, porque la iglesia en Corinto, aunque tenían dinero, no compartían con el apóstol. Los que le mandaban eran los de Filipos.
Allá que eran zonas más pobres, de allá le mandaban ofrendas de apoyo al apóstol Pablo. Sigue en trabajos, en desvelos, en ayunos, pero aquí estos ayunos no era que él se ponía a ayunar para orar. Aquí ayuno significa que había veces no comía, sin comer, en pureza, en conocimiento. O sea, todo eso él era responsable de tener todo eso. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Todo tenía que estar él bien alineado con eso. En palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra. O sea, portándose bien, dando buen testimonio, él decía todo eso. Pero mire lo que sigue el 8. Por honra y por deshonra. Porque para algunos, por mucho que el apóstol Pablo hiciera lo correcto, siempre había gente que lo deshonraba. Por mala fama y por buena fama. Habían algunos que le daban buena fama a Pablo, otros le daban mala fama. No somos moneda de oro para caerle bien a todos, hermano. Como engañadores, pero veraces. Algunos decían, ese Pablo es un engañador, es un mentiroso. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas aquí vivimos. Decían, pobre muerto de hambre ese Pablo, ya se va a morir. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. No se le ve el gozo de Dios a Pablo, decía. Y como, hermanos, si a esa iglesia de Corinto le daba más tristezas que alegría. Humanamente él pasaba momentos de tristeza. Él decía, pues como entristecidos, pero bien gozosos. Allá adentro estamos gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Algunos decían, pobre muerto de hambre ese Pablo. Ese es más pobre que el que no tiene nada. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Se fija usted, hermano, que ser un ministro del evangelio, algunos piensan que solo es de aplausos, de cosas bonitas y todo eso? Hay de todo, hermano. ¿Sabía usted que el profeta Jeremías tuvo un cuadro depresivo? Busque ahí Jeremías 29. Jeremías 29. Jeremías tuvo un cuadro depresivo en su trabajo ministerial. Mire, y dice cosas ahí que Dios permitió que las dijera para que nosotros seamos empáticos de alguna manera, ¿verdad? Dijo él, Jeremías 20, en el versículo 9, en el 29, él dice que ya no va a predicar, dice que ya no va a compartir. Y dije, no me acordaré más de él, o sea, más de Dios, ¿verdad? Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos me miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Hubo un momento que él dijo, ya no sigo en esto. Ya no sigo en esto, esto no me ayuda, no me sirve a mí. Y es cierto, pero estaba cumpliendo un ministerio. No le servía emocionalmente, máximo en esos momentos. Luego en el versículo 14, él demuestra un cuadro bien depresivo. Dice él en el verso 14, y de pronto hasta podemos juzgarlo por eso, pero miremoslo como un humano. Maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio la buena noticia a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho.
y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató él en el vientre? Y mi madre me hubiera sido por sepulcro, y su vientre embarazado para siempre, o sea, sepulcro. ¿Por qué salí del vientre? Y luego dice, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? Pues que mis días, dice, se gastasen en afrenta. ¿Cómo estaba ahí el profeta Jeremías? Desilusionado, desanimado. Desde afuera el ministerio pastoral se ve bonito y tiene cosas muy lindas, pero también hay que soportar muchas cosas feas de parte, hermanos, de la gente que es enemiga de la fe. Más de parte de todas las personas. El verdadero ministerio pastoral, hermano, no es tanto gozar de buena fama. Algunos dicen, qué bonito ser pastor. Sí, porque miran algunos ahí en la televisión y que se suben en buenos carros y que tienen templos bien lujosos, y algunos hasta y tienen yates y otros tienen hasta aviones y dicen, ese es el ministerio. Pero, hermano, esos son uno en 100,000 y que no se sabe si es verdadero o es falso. El verdadero ministerio pastoral no es gozar de buena fama, recibir aplausos. Por lo general, hermanos, la adulación es más para los falsos ministros, cuyas palabras son conforme a la concupiscencia de los hombres, dándoles palabras dulces y encantadoras. Y esos ministros son lindos. Tienen, hermanos, millones de seguidores y hasta reciben dinero. Muchos de ellos reciben dinero de YouTube, de TikTok y todo eso. Algunos, hermanos, ¿qué van a necesitar un sueldo de una iglesia? Solo con lo que les da YouTube y les da todo lo demás tienen, y los libros que venden. Hay un pastor en Estados Unidos que un día entró uno con una cámara. De dicha lo dejaron entrar. Es todo un emporio. Y entró a una de las salas, que es la sala de ventas de los libros de él. Una librería ahí. ¿Y sabe cuál era el único libro que faltaba en esa librería? La Biblia. Y ahí no estaba el nombre de Jesús por ningún lado, pero sí el nombre del pastor. Y ese hombre hace dinero que usted no tiene idea. Pero solo porque ese hombre tiene ese negocio no significa que los pastores del Empira viven un gran negocio, un ejemplo. No, y la mayoría de los pastores, hermano, todos los pastores de nuestro ministerio trabajan en el aspecto material. Todos. Sembrando frijoles, sembrando maíz y luego atendiendo a la iglesia. Es poco lo que le dedican a la iglesia, porque tienen que dedicar tiempo al trabajo material. Pero es que así toca. Así toca, hermano. Le voy a contar una experiencia propia. Por ejemplo, yo he trabajado en construcción. Con hermano Rolling, ¿verdad, hermano Rolling? Hicimos los hermanos Misael aquí, cuando empezamos a construir este templo. Nosotros lo hicimos, lo dirigimos, lo construimos. Yo he trabajado en construcción. He trabajado también como repartidor de alimentos. Ahí en San Pedro, una bicicleta, y andaba un troco atrás, y ahí andaba comida y frescos, y salía a vender por las calles, los bulevares. También he promovido ventas con altoparlantes, en busitos, con Diapa trabajé en un tiempo. También he trabajado así en venta de productos de pulperías. He trabajado todo eso, hermano. Y fíjese, hermano, que por ninguno de todos estos trabajos yo he sido vituperado.
He trabajado en asuntos de electricidad, de fontanería, de un montón de cosas. Y por ninguno de esos trabajos yo he sido vituperado. Por ninguno de esos trabajos yo he sido ofendido. Pero fíjese que sí he sido vituperado, he sido calumniado, he sido despreciado por mi labor pastoral, por el trabajo del pastor. Y a veces, hermano, hasta solo por el hecho de ser pastor. Solo por el hecho de ser pastor. Si yo le contara cada una de esas experiencias, usted se quedaría asombrado. Pero, hermano, si yo dejo de ser pastor, también dejo de ser atacado. Sí, así sencillo. Dejo de ser pastor, dejo de ser atacado. Porque el ataque no es por mi persona. No, hermano, sino por mi investidura. Es por mi investidura. Si yo dejo de ser pastor, ya dejo de ser atacado. Pero al ser pastor, soy blanco de ataques. Cuando uno mira cosas, por ejemplo, en Facebook, TikTok y todo eso, dirigido a los pastores, eso, hermano, usted no lo siente porque no es pastor. Pero si usted fuera pastor, lo sentiría. Pero ese es un ataque del diablo. Ya se sabe que eso así es. Mire, el único trabajo que no he visto como trabajo es el ministerio pastoral. El único. Es el único. Mire, a mí me ha tocado a veces estar con una pareja que ya casi se dan. Ya casi se van a los golpes. Y uno allí tratando de mediar, aconsejándolos y que llegara ahí a buen término y orar por ellos. Pero ese no es trabajo. Pero si hay un psicólogo sentado detrás de un escritorio haciéndole preguntas a la pareja, ¿verdad? Y ahí media hora y paga ahí la consulta, el psicólogo sí está trabajando, ¿verdad? Por esa media hora que le hizo un par de preguntas ahí y les cobró la consulta, dice, no, pues la psicóloga dice, está trabajando en su consultorio. Pero el único que no es considerado trabajo es el ministerio del pastor. Por algunos de adentro y por otros de afuera, hermanos, también. Quiero mencionar algunos epitafios para los pastores. Espero no desanimarlo si usted quiere ser pastor y Dios lo llama a ser pastor. Por favor, no se vaya a desanimar por esto que yo le estoy diciendo. Con tal cumpla los requisitos de la Biblia, éntrele. No se me vaya a desanimar. Cuidadito se me desanima, ¿verdad? Pero algunos epitafios para los pastores son estos: mentiroso, haragán, pícaro, ladrón, sinvergüenzas, pisteros. ¿Sabe que todas esas cosas las tiene que aguantar el pastor? Sí. Eso no se lo dicen fácilmente a otra profesión, ni al albañil. Sí, hay algunos albañiles que lo mencionan ahí, pero ni al albañil por lo general, ni al carpintero, ni al electricista. Por eso le digo, yo he trabajado en un montón de cosas, y en todo lo demás que yo he trabajado, yo no he recibido ningún insulto por eso, pero por el ministerio pastoral sí. A veces hasta por hacer favores, hermano. Una vez que fui a una casa hace unos 5 años, porque a un hermano le iban a vender un producto, y fui como testigo, porque el hermano me lo pidió, porque él iba a comprar el producto, y los hermanos que se lo vendían no estaban aquí, y también me pidieron que fuera como testigo, pero como ellos habían dejado un problemita, ¿verdad? También llegó la policía por allí para acuerpar la situación, gloria a Dios por eso. Pero como yo estaba allí de testigo, ya para muchos yo es que era un ladrón, que yo estaba allí porque era un pícaro, ¿sí? Y no le va a extrañar a usted si alguien le cuenta alguna historia parecida a lo que le estoy diciendo. Pero yo lo que andaba haciendo allí era un favor, ayudando a los que vendían el negocio porque lo habían dejado ahí, se iba a perder, y ayudando al hermano que lo estaba comprando. De hecho, pues aquí está el hermano que lo compró, y
culpa. Él sabe la tormentita que pasamos ahí por hacer algo correcto. No era incorrecto, era lo correcto. Pero otras personas, es pastor. No, dice, no, alguna picardía andaba haciendo. Yo no sé, hermanos, mire, ¿sabe por qué les digo esto? Porque ustedes se van a encontrar con gente que le van a hablar mal del ministerio pastoral, le van a hablar mal del pastor. Que si yo dejo de ser pastor ya no van a hablar mal. Ya no van a hablar mal, pero si soy pastor sí. Y usted corre el riesgo de ser desanimado si usted no está bien enfocado. Yo no sé si me explico, hermano. Usted tiene que tener conciencia de que el ministerio pastoral es el ministerio más atacado. Tal vez un pastor puede ser querido y afamado, hermano, pero si es un pastor con dinero, que tenga pisto y que regale dinero, ahí sí, hermano, mucha gente lo va a querer y lo va a alabar porque regala dinero. Pero hallar un pastor con pisto que regale tampoco está fácil, ¿verdad? Pero pueden haberlos. Es la única manera que un pastor sea querido y amado y afamado, es que regale dinero. Se lo voy a comprobar con la Biblia. ¿Sabe qué dice Proverbios 19:14? Póngalo allí, hijo, y yo estoy terminando. Proverbios 19:14. Sopórtenme, dijo Pablo en 1 Corintios 9, porque estaba hablando de cosas parecidas. Aguántenme un poco, dijo. En Proverbios 19:14 dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Claro, un pastor con dinero, que invita a comer a la gente, que regala dinero, que le presta al que le va a pedir prestado, ese va a tener algo de buena fama, ¿verdad? Porque está regalando. ¿Qué dice también el versículo 6? Dice: muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Por interés. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dio de comer a un montón de gente? Ahí lo andaban siguiendo. Y al siguiente día Jesús lo reprendió. Le dijo: ¿por qué me siguen? Ustedes me siguen, le dijo, porque les di de comer. Por eso me andan siguiendo. Y no les volvió a dar. No les volvió a dar. Gloria a Dios, hermano, cuando sí, que se puede compartir. Por ejemplo, vamos a ir a tener un evento. Usted no tiene que pagar nada. Esa es la idea. Pero no se los estoy regalando yo. Es de lo que ustedes mismos dan. De lo mismo que ustedes ofrendan. Pero un pastor sería muy querido, pero solamente si regala pisto. Pero ustedes saben que, hermanos, que nadie va a estar regalando dinero, pues así por así. Y a encontrar un pastor pistudo que regale dinero, eso está en chino, hermano. ¿Verdad que es cierto? Quiero terminar otra vez con la promesa que dio el Señor. La principal recompensa del trabajo pastoral viene de Dios, hermano. Y por eso le digo yo, no se me va a desanimar, solo tenga una buena conciencia del ministerio pastoral, para que cuando usted mire cosas en Facebook, cuando vea cosas en YouTube, cuando vea cosas en TikTok, diga: sí, es de lo que nos habló el pastor aquel día. Y este ya no le va a afectar, porque en guerra avisada no muere el soldado. Usted está preparado para ver esas cosas. Todos los cristianos deberíamos estar preparados para ver tanta sandez y tanta tontería, hermano, que se ve en Facebook. No le digo que no tenga Facebook, tenga, es importante, hay cosas buenas. Pero estemos preparados para cuando sale una tontería, también tenemos que estar preparados. Dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el nombre del Señor, todo lo malo que digan de mí, sea mentira. Todo lo malo que digan de usted, sea mentira. En el nombre del Señor. Ojalá que no digan nada malo de usted, pero cuando lo digan, ojalá que sea mentira, que no sea cierto. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El ministerio pastoral, hermano, es un trabajo. Y se lo digo yo, que he trabajado en muchas cosas. ¿Qué es trabajo? Trabajo es todo lo que requiere tiempo, todo lo que requiere esfuerzo y todo lo que busca el beneficio de algo o de alguien. Eso es trabajo. Hasta el fútbol es trabajo, porque busca la diversión de alguien. Todo eso es trabajo. Así que el ministerio es trabajo. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de Jesús? En un tiempo fue la carpintería, pero cuando dejó la carpintería, el trabajo de él fue predicar, enseñar, orar, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Ese era su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Dios pega ladrillos. Dios pega bloques. Dios trabaja en la electricidad. No, el trabajo de Dios es usted y yo. Es oírnos, es atendernos, es ayudarnos. Ese es el trabajo de Dios. Y ya todo lo demás ya lo hizo. Los que le damos trabajo somos nosotros. Pónganse de pie, hermanos.